Muy buenas tardes. Hola a todos y a todas. Soy Andrés Marcoleta, académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias, y entonces en esta ocasión les hablaré respecto a la estructura de las células microbianas. En clases anteriores revisaron respecto al origen de la vida y a que este origen habría sido un origen más bien microbiano. O sea, toda la vida provendría de un ancestro común que conocemos como Luca, el cual sería entonces la primera célula, el primer organismo viviente sobre la Tierra, que habría sido con características más bien de una bacteria, de un microorganismo, y que a partir de este ancestro común entonces se habría diversificado toda la vida que encontramos hoy en el planeta. Entonces en este esquema a la derecha pueden encontrar una escala de tiempo. Vemos que este origen de la vida habría ocurrido más o menos hace 3.600 millones de años atrás, y en esta primera, estas primeras formas de vida que habrían habitado en la Tierra habrían sido formas más bien fotosintéticas que habrían permitido que nuestro planeta se llenase de oxígeno, o al menos habrían contribuido a este proceso. Entonces, en este camino evolutivo, más o menos hace 2.400 millones de años atrás, habría ocurrido un evento muy importante de la evolución de la vida sobre la Tierra, que habría sido una simbiosis entre organismos de estas dos grandes ramas que se originaron a partir del ancestro común. Entonces, estas dos grandes ramas habrían derivado lo que hoy en día conocemos como las bacterias por un lado, y por otro lado las arqueas, que están más bien emparentadas con los organismos eucariontes y no tanto con las bacterias, a pesar de que muchas personas tienden a pensar de que las bacterias y las arqueas son bastante similares entre sí. Entonces, en este evento de simbiosis entre una célula tipo bacteria con una célula tipo arquea, se habría originado esta rama lateral de una de estas ramas ancestrales, ¿no es cierto?, cercana al linaje arquea, que conocemos como los eucariontes. Entonces, esta simbiosis habría dado origen a lo que hoy en día conocemos como las mitocondrias, y más adelante en la evolución, ¿no es cierto?, bastantes miles de millones de años después, habría ocurrido un segundo evento de simbiosis, en donde una bacteria del tipo cianobacteria habría realizado esta simbiosis con una célula eucarionte, dando origen a lo que conocemos hoy en día como el cloroplasto, y bueno, todos los organismos que tienen cloroplastos como parte de sus células. Entonces, me refiero a la célula vegetal. Y a lo largo de este camino han evolucionado distintas formas de organismos. Algunos son unicelulares, o sea que el organismo completo está formado por solo una célula, pero también encontramos organismos multicelulares, tales como, por ejemplo, los animales, o la gran mayoría de los animales superiores, por ejemplo, el ser humano, los mamíferos. Sabemos que estamos formados por muchas células y muchos tipos diferentes. Bien, estos eventos que explicarían el origen de las células eucariontes a partir de las células procariontes, entonces se explican más o menos en este esquema. Primero habría ocurrido una cierta invaginación de la membrana plasmática que en algún momento perdió conexión con esa membrana y por lo tanto habría dado origen a estos sistemas endomembranosos que son los organelos de las células eucariontes que ustedes me imagino ya conocen, habrán visto en sus cursos de biología celular, que se trata por ejemplo del retículo endoplasmático o del aparato de Golgi. Además de esta formación de sistemas endomembranosos, la evolución, como les decía, involucró la formación de esta simbiosis con una bacteria del tipo proteobacteria, que habría dado origen después a las mitocondrias, y en el caso de las células vegetales también se habría dado un segundo evento de simbiosis que trae consigo entonces la aparición de los cloroplastos. Por lo tanto, ya podrán notar que estamos hablando principalmente de dos tipos de células, las células eucariontes y las células procariontes, siendo estas últimas las que forman parte
de los organismos que conocemos de los dominios arquea y bacteria, mientras que las eucariontes, bueno, forman parte del dominio eucaria. Todo esto que les acabo de decir está representado en este esquema, que es una versión muy simplificada del árbol de la vida, con los 3 dominios que agrupan a todos los organismos vivientes según los conocemos hasta ahora, en donde les quiero inmediatamente hacer el punto de que en las 3 ramas encontramos microorganismos. Por lo tanto, hay que aquí entonces actualizar un poco nuestra visión. Los microorganismos no son solo bacterias, no son solo arqueas, sino que también hay muchos eucariontes que son microorganismos, ¿ya? Que en el fondo son organismos muchas veces unicelulares y estas células son de un tamaño muy pequeño, un tamaño microscópico, y por eso caen dentro de la definición. Y bueno, ¿cuáles son las evidencias que indican que estos 3 dominios de la vida que encontramos hoy en día en nuestro planeta habrían tenido un origen común en el pasado? Básicamente las que listo acá. Es la presencia de ciertas estructuras en común en todas estas células de estos distintos dominios. Entonces, por ejemplo, presencia de ribosomas, información genética en forma de ADN de doble hebra, a diferencia, por ejemplo, de algunos virus que tienen la información genética en forma de ARN, un código genético casi universal. La verdad es que comparten muchos de los elementos, el código genético en estos 3 dominios de la vida. También la compartimentalización membranosa, ciertamente en el caso de las bacterias y arqueas no es tan evidente como en el caso de eucariontes, pero igual existe cierta compartimentalización. Y por supuesto la capacidad de llevar a cabo ciertas reacciones metabólicas. Todos estos organismos son capaces de llevar a cabo algunas reacciones metabólicas. Simplemente para que ustedes después lo puedan revisar con más detalle, aquí les dejo una tabla comparativa de las características comunes y diferentes que existen entre los 3 dominios de la vida. Ok, el panorama actual entonces después de toda esta evolución es una amplia diversidad de microorganismos, y creo que una buena manera de ilustrarlo es justamente esta diapositiva que nos dice que en realidad de todos los organismos que habitan nuestro planeta hoy en día, la gran mayoría, 2/3, son invisibles. ¿Por qué? Porque son demasiado pequeños para poder verlos. O sea, en realidad la gran mayoría de los organismos vivos de nuestro planeta son microorganismos, y para tener una idea de más o menos cuánta es esta diversidad, se estima que habría más o menos 1 trillón de especies microbianas sobre la Tierra, de las cuales un 99,999% aún no han sido descubiertas. O sea que además de toda esta diversidad conocemos muy poco. Esta es una visión un poco más realista del árbol de la vida, o la versión actual, la que está actualmente aceptada. Y fíjense inmediatamente que acá abajo aparecen los eucariontes. Solamente esta rama verde que está aquí abajo corresponde a los eucariontes, ya que agrupan a la gran mayoría de los organismos que estamos acostumbrados a ver, que no son microorganismos. Todos los organismos macroscópicos en general son eucariontes. Por lo tanto, este mundo que nosotros imaginábamos que está predominado quizás por los eucariontes, en realidad no es tal, sino que hay una mucho mayor diversidad de microorganismos, particularmente de bacterias. Aquí hay que tener ojo también de que es porque las bacterias se han estudiado bastante más que las arqueas, que aparecen con mucho menos diversidad. Pero les hago notar también de que toda esta rama que está marcada aquí entre azul y morado, es una rama que se propuso hace muy poco, digamos, cuando se construyó este árbol de la vida, y estaría agrupando a todos los organismos que no han podido ser cultivados, y de los cuales conocemos simplemente por distintas técnicas que se basan en el estudio del ADN de estos organismos, sobre todo en el ambiente. Y a partir de ese ADN que dejan estos microorganismos en el ambiente, sin necesidad de cultivarlos, nosotros podemos extraer información de su secuencia ADN y deducir un poco cómo es el organismo y a qué se parece. Y así se arman estas familias en donde ramitas, digamos, más cercanas agrupan a organismos que son más cercanos desde el punto de vista genético. Entonces se ve claramente que toda esta diversidad que hay sobre nuestro planeta, por una parte están las bacterias, que es una amplia diversidad, unas ramas muy anchas, con muchas ramificaciones, subramificaciones quiero decir,
Y alejado, por otra parte, están los eucariontes, y más cercano entonces a los eucariontes que a las bacterias estarían las arqueas, ¿ya? Que son predominantemente microorganismos. Creo que no hay ninguna arquea que sea macroscópica, de hecho. Entonces, bueno, aquí nos volvemos a pasar a la simplicidad y volvemos a una versión muy simplificada del árbol, simplemente para ilustrarles un poco la diversidad de células o de tipos celulares que hay, ¿ya? Y microorganismos en realidad podemos encontrar formas las más diversas. Entonces, al interior de las bacterias tenemos, por ejemplo, bacterias gram positivas, gram negativas, seguro ustedes han escuchado antes de eso. Tenemos bacterias que se parecen a las que habrían dado origen a las mitocondrias. Tenemos bacterias como estas que son cianobacterias que tienen clorofila dentro y por lo tanto pueden hacer fotosíntesis, por eso el color verde. Tenemos entonces bacterias quizás similares a las cianobacterias que dieron origen a los cloroplastos. Si es que ahora examinamos un poco a las arqueas, podemos ver que en general viven en ambientes que son extremos y poco explorados. Por ejemplo, estas piscinas termales con altas temperaturas, al interior del rumen de las vacas, estas que viven a altas temperaturas son las arqueas hipertermófilas, termófilas porque, digamos, les gustan los ambientes con altas temperaturas, metanógenas porque como parte de su metabolismo generan metano, y también tenemos aquellas que son halófilas extremas que viven en ambientes con altas concentraciones de sal. Entonces, por otra parte tenemos los eucariontes que estamos más acostumbrados a ver, y yo les decía que parte de estos eucariontes son microorganismos, ¿ya? Y por lo tanto entonces tenemos levaduras, tenemos amebas, tenemos paramecios, tenemos euglenas, y otros tipos de eucariontes que son entonces microorganismos. Y un poco al margen de este árbol están los virus, que por muchos son considerados microorganismos, pero que en realidad es materia de debate si son o no organismos vivos. Lo cierto es que no tienen una estructura celular similar a la que tienen los otros tres dominios de la vida. Por lo tanto, en base a lo que hemos hablado hasta ahora, los microorganismos los podemos clasificar de acuerdo a su estructura celular. Tenemos algunos que no tienen estructura celular propiamente tal, esos son los virus, que no vamos a hablar en lo que queda de clase. Más bien nos vamos a enfocar a aquellos que sí tienen organización celular, y entre estos tenemos entonces los procariontes, bacterias y arqueas, y los eucariontes, y por mencionarles algunos entonces están protozoos, levaduras y algunas algas unicelulares. ¿Cuáles son las principales diferencias entre una célula eucarionte y una célula procarionte? Eso yo supongo ustedes lo han revisado en cursos anteriores, así que solamente voy a hacer un pequeño resumen. Lo primero es entonces la presencia de un núcleo definido, y con definido nos referimos normalmente a la presencia de una doble membrana que delimita el compartimento nuclear del citoplasma. Además de este núcleo que no está presente en las células eucariontes, tenemos todo un sistema de red de endomembranas que permiten sobre todo el tráfico de proteínas desde la síntesis que ocurre en el retículo endoplásmico y pasa por el aparato de Golgi, y luego entonces esto que salta del retículo en vesículas al aparato de Golgi está destinado normalmente a ser secretado fuera de la célula. Y por supuesto tenemos también las mitocondrias que no están presentes en la célula procarionte, por lo tanto ahí yo diría esos son los principales elementos que las diferencian. Entonces por su parte en las células procariontes yo diría esto es cierto más bien para bacterias, no para todos los procariontes. El material genético está organizado en un nucleoide, que si bien no es que el material esté suelto en el citoplasma, ya lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, de todas maneras está compactado y asociado a ciertas proteínas, pero no está delimitado por una membrana nuclear. Y muchas bacterias también tienen una cápsula o una especie de pared celular que no está presente en las células eucarióticas. ¿Cómo es que nosotros hemos podido llegar a conocer estas estructuras celulares? Permítanme entonces detenerme un poco en los instrumentos que han permitido esto, no es trivial. El hecho de poder conocer este detalle depende de la magnificación con que nosotros podemos ver estas células. Por lo tanto, yo diría que los tres tipos de microscopios que han permitido estudiar la estructura celular han sido por una parte el microscopio óptico, que es el más antiguo y el más sencillo,
en donde la fuente de iluminación es una lámpara convencional y podemos lograr cierta magnificación dependiendo de los objetivos que usemos, hasta 100 por incluso. ¿Ya? Entonces esto sirve más bien para ver las muestras tal como vienen, digamos, sin teñir ni nada, o usando ciertas tinciones con colorantes que van a permitir detectar a lo mejor ciertas estructuras en estas células. Ahora, la resolución límite con la que llegamos con esta microscopía es hasta, yo diría, 1 micrómetro, o sea, podemos ver una bacteria como un filamento o un círculo pequeño, pero sin poder apreciar muchos detalles, ¿ya? Tal como quizás se ve en esta foto, donde es imposible apreciar los detalles intracelulares. Pero si quisiéramos entonces ahora mayor magnificación para poder ver más detalles de estas células, necesitamos de la microscopía electrónica, y está la microscopía electrónica de transmisión, en donde se hacen cortes muchas veces de células o de tejidos, y esto entonces se tiñe, por lo tanto que esto no lo podemos ver con células vivas, tiene que estar teñido, fijado, y entonces gracias a la tinción con ciertos metales pesados y a la iluminación con un haz de electrones, nosotros podemos ver, digamos, fotos como esta, llegando a resolución de nanómetros, o sea, casi 1000 veces más resolución que la microscopía óptica. Y también tenemos el microscopio electrónico de barrido, el cual está más bien orientado a ver la superficie de las cosas. Entonces nos permite hacer estas especies de reconstrucciones tridimensionales de las partículas, y sobre todo de superficie, como les decía. También muy importante es la microscopía de fluorescencia, en donde es una especie de microscopio óptico modificado, en donde la lámpara ya no va a ser una lámpara convencional, sino que va a ser normalmente un láser o una fuente de luz de fluorescencia, que al ser entonces incidida sobre un cierto fluoróforo, este fluoróforo va a captar esa energía lumínica y va a ser excitado, y por lo tanto va a emitir una fluorescencia en una cierta longitud de onda, en un cierto color. Entonces nosotros iluminamos con una cierta luz de un cierto color, de fluorescencia por así decirlo, y vamos a lograr que el fluoróforo que estemos usando emita en un cierto color. Entonces, por supuesto es necesario que las muestras que vamos a ver de alguna manera sean teñidas o produzcan un cierto fluoróforo, ¿ya? Y aquí el truco es que, sobre todo en bacterias, yo soy microbiólogo, entonces es muy fácil para nosotros introducir información genética a las bacterias que les permiten ahora expresar una proteína que es fluorescente, y entonces este es el color natural de estas bacterias, pero si ahora le introducimos la información genética, se tornan verdes fluorescentes, y por lo tanto si nosotros las miramos al microscopio de fluorescencia, las podemos ver más o menos así. Entonces, disculpen, perdón. Perdón, por favor, estoy haciendo clase. Perdón. Bien, les comentaba entonces que si nosotros ponemos estas células en el microscopio de fluorescencia, las podemos ver de esta manera. Y la gracia es que a lo largo con el paso de los años se ha ido modificando estas proteínas fluorescentes, se ha hecho un poco de ingeniería con esto y hemos logrado tener proteínas fluorescentes que son de distintos colores. Por lo tanto, vamos teniendo cada vez mejores microscopios que pueden ver en varios colores, y nosotros podemos también pintar, por así decirlo, las células en distintos colores. Y aquí entonces les muestro otros ejemplos de cómo se podrían ver células de bacterias o de levaduras con esta fluorescencia. Incluso nosotros podemos aprovechar esta propiedad porque las bacterias que expresan la proteína fluorescente están vivas, no necesitamos teñirlas ni fijarlas. Por lo tanto, las podemos ver vivas incluso dentro de otras células o dentro de otros organismos. Y este es un video como ejemplo en donde podemos visualizar una célula hospedera que está siendo infectada por la bacteria Shigella, que es capaz de tomar el control de su citoesqueleto de actina y poder entonces generar fibras que le permiten moverse al interior de la célula. Entonces vamos a ver lo mismo ahora, pero puesto en colores, donde la Shigella va a estar pintada en verde y las fibras de actina que ocupa de esta célula que está infectando van a estar pintadas en rojo.
Entonces, quiero que revisemos ahora cuál es la estructura general de las células bacterianas que hemos podido estudiar con todas estas tecnologías. Aquí a la izquierda les muestro un esquema de una célula bacteriana típica, aunque por supuesto el mensaje es que la diversidad es tan amplia que es muy difícil que esto represente a todas las bacterias que existen. ¿Ya? Por lo tanto, esto representa más bien a las bacterias que hemos estudiado con mayor detalle en el laboratorio. ¿Ya? Pero hasta ahora yo diría que este es el modelo aceptado de cómo sería una célula bacteriana típica. Parte de esto ya lo hemos descrito, tiene su información genética en el nucleoide, tiene citoplasma, tiene ribosomas, que es donde ocurre la síntesis de proteínas, al igual que en el caso de las células eucariontes, y tiene también estas pequeñas moléculas de ADN que conocemos como plasmidios, que entonces también, al igual que el cromosoma, que es el material genético principal de esta bacteria, también aporta ciertos genes y le permite entonces a la bacteria llevar a cabo ciertos procesos. En cuanto a la diversidad de formas, hay todas las que puedan imaginar. Aquí les pongo esquemas de formas de bacterias que se han podido, digamos, identificar en distintos ambientes. También varía la agrupación, entonces hay algunas que son en forma circular, en forma de cocos, o en forma de bacilos, en forma de espirales. Algunas tienen estas prolongaciones que conocemos como flagelos, otras no, etc. Ya, en cuanto a su tamaño, yo diría que va más o menos entre 0,1 a 10 micrones. Como decía, no tienen un núcleo definido, tampoco tienen organelos membranosos, y tienen esta pared celular que está formada por peptidoglicano. Vamos a revisar qué es lo que es eso. Y además algunas poseen membrana externa, o sea, tienen doble membrana, además de la membrana plasmática. Algunas tienen una segunda membrana, que llamamos membrana externa, y de hecho vamos a ver que esto determina si es que esa bacteria es gram positiva o es gram negativa. Y otra cosa muy importante a considerar es que estas bacterias se dividen por fisión binaria. O sea que una célula madre se va a aceptar en el centro y va a dar origen a dos células hijas. Y eso lo vamos a ver en una clase posterior sobre división celular. Este esquema se lo dejo simplemente para que puedan tener una comparación del tamaño de la bacteria, que sería esta partícula chiquitita que está aquí, con respecto a otros tipos celulares. Por ejemplo, una célula vegetal, una célula de levadura, un glóbulo rojo, una neurona, etc. Aquí también les dejo algunas fotos reales de distintas bacterias que quizás ustedes han escuchado previamente, por ejemplo, Vibrio cólera, que es la bacteria que produce el cólera, Helicobacter pylori, asociada con el desarrollo de úlceras gástricas, Staphylococcus aureus, que causa infecciones respiratorias, entre otras cosas, infecciones de heridas también, Neisseria meningitis, Lactobacillus, que en este caso no es un patógeno, sino que es una bacteria probiótica. Se supone que es beneficiosa cuando nosotros la tenemos en el intestino. Y bueno, la, digamos, más conocida, yo diría, Escherichia coli, el caballito de batalla de muchos microbiólogos, que a veces puede ser una cepa de laboratorio inocua, pero hay algunas que si uno se las come en el fondo te puede dar incluso una diarrea hemorrágica. Respecto a entonces las distintas estructuras de estas células, no me voy a referir a todas, pero quiero que revisemos quizás las propiedades más importantes para que ustedes puedan complementar con sus conocimientos previos de los cursos de biología o del curso de biología celular y de otros cursos. Entonces, primero quiero referirme a la membrana celular. Ustedes ya saben, está formada por fosfolípidos, que son moléculas anfipáticas, o sea que por una parte tiene una cabeza que es polar, cargada, ¿no es cierto?, que le gusta estar en contacto con el agua, pero por otra parte tiene cola de ácidos grasos que son hidrofóbicos y por lo tanto no les gusta estar en contacto con el agua. Y la gracia es que estas moléculas, al ser anfipáticas, y nosotros ponerlas en solución, digamos, van a tender inmediatamente o espontáneamente, más bien dicho, a formar estas bicapas donde las colas hidrofóbicas van a quedar en contacto entre ellas y las cabecitas van a quedar hacia afuera. Por lo tanto, forman naturalmente esta estructura en forma de bicapa. Estas membranas en las células no solamente contienen lípidos, también contienen proteínas. Con algunas de estas proteínas o incluso estos lípidos pueden estar unidos a otro tipo de moléculas, por ejemplo azúcares, ¿ya? Y en cuanto a la funcionalidad, esta es una barrera que controla el paso de sustancias
hacia o desde la célula, y también muy importante, como es la superficie de la célula, es la que importa mucho para cualquier tipo de interacción de esta célula con otras células o con moléculas que estén presentes en el medio. Es importante, yo les decía, distinguir dos grandes tipos de bacterias. Están las gram positivas y las gram negativas. Ahora, si es gram positivo o negativo, el resultado de una prueba, pero la gran diferencia a nivel estructural de estos dos grandes grupos de bacterias es la presencia de una segunda membrana o no. En el caso de las bacterias gram negativas, lo que hay son dos membranas, una membrana plasmática, digamos, este sería el lado del citoplasma. Tenemos la membrana plasmática con las características que acabamos de describir, y después tenemos una capa de pared celular de peptidoglicano que es delgada en comparación a las gram positivas, y este espacio que queda entre las dos membranas normalmente lo conocemos como el periplasma. Y después de este periplasma, entonces yendo hacia afuera, tenemos la membrana externa, que es donde están todas estas moléculas que recubren la membrana y que entonces son las importantes para interactuar con otras células. En el caso de las bacterias gram positivas, tenemos solamente una membrana, y sobre esta membrana hay una capa de peptidoglicano que es mucho más gruesa que en el caso de las gram negativas. Y además tenemos otro tipo de estructuras, por ejemplo, estos ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Y en el caso de las gram negativas, muy importante, se me olvidó decir, en la membrana externa tenemos esta estructura que se llama lipopolisacárido, que es muy característico de bacterias gram negativas. Quisiera referirme brevemente a algunas propiedades esenciales, digamos, las más importantes de este peptidoglicano, que es la sustancia que forma la pared celular de las bacterias. Es una mezcla de azúcares con aminoácidos que forman esta especie de red. Entonces, quizás el detalle no es lo más importante o cuál es el nombre de estas moléculas, sino que para que ustedes conozcan cuál es su naturaleza química. Entonces tenemos azúcares que están conectados por péptidos y forman esta especie de red. Desde el punto de vista funcional, entonces es importante para mantener la estructura y la forma de la célula. Es la que en el fondo le permite a la célula resistir la presión osmótica y mantener una cierta forma definida, incluso ante presión o perturbaciones en el medio. Y es muy importante tener en cuenta que no es una estructura completamente rígida, sino que es algo que es dinámico, que tiene que estar constantemente remodelándose, y ya vamos a ver que cada vez que la bacteria se tiene que dividir, también tiene que de alguna manera remodelar su pared celular para poder entonces generar la aceptación que va a dar lugar a las dos células hijas. Aquí también quisiera hacer la salvedad, bueno, les muestro nuevamente como la estructura de superficie de las bacterias gram positivas, una membrana, la red de peptidoglicán bastante gruesa, y estos ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Aquí tenemos la de gram negativa, entonces membrana interna o membrana citoplasmática, es lo mismo, una delgada capa de peptidoglicano, una segunda membrana, también conocida como membrana externa, y el lipopolisacárido hacia afuera. Pero también existe un tercer grupo de bacterias que son llamadas las micobacterias, que son un tipo de bacterias consideradas como gram positivas, pero que se caracterizan por tener otro tipo de sustancia en su superficie, que no es el LPS y es un poco diferente al resto de las gram positivas, que corresponden a estos ácidos micólicos. Y ahí se los menciono por si ustedes lo escuchan ahí. Esto es muy típico de las Mycobacterium, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, que es la que causa la tuberculosis. Respecto a la tinción de Gram, ¿en qué consiste? ¿Ya? ¿Y por qué nos permite distinguir si es que la bacteria tiene o no una doble membrana? Entonces, esta tinción depende de hacer un frotis y aplicar ciertos colorantes a la bacteria. Y un primer colorante que uno aplica es el cristal violeta, el cual entonces va a quedarse unido a la pared de peptidoglicano de las membranas, o sea, de las bacterias, perdón, gram positivas. Como estas bacterias gram positivas tienen una capa de peptidoglicano que es mucho más gruesa, retienen mucho mayor cantidad de este colorante que es el cristal violeta. A diferencia de las gram negativas, en donde si nosotros después de aplicar el colorante ahora hacemos un lavado con alcohol, como no lo retienen fuertemente, entonces
es lavado ese pigmento, bueno, ciertamente entre medio uno usa yodo para poder, digamos, favorecer que se retenga con mayor fuerza el colorante en las bacterias que son gram positivas, ¿ya? Pero más allá de ese detalle, entonces si uno lava con alcohol después, en las gram positivas queda retenido el cristal violeta, mientras que en las gram negativas, como la capa de peptidoglicano es mucho menor y además está de alguna manera la membrana externa por fuera, entonces ese colorante se pierde y por lo tanto si nosotros después aplicamos un colorante de contraste que va a teñir todo, lo que va a ocurrir es que las gram positivas las vamos a ver en violeta oscuro porque retuvieron el cristal violeta, mientras que las gram negativas las vamos a ver rosaditas, que es de este el color que da este colorante general. Entonces estas son fotos reales. A la izquierda vemos cómo se ve en el microscopio una tinción gram positiva, mientras que a la derecha una gram negativa. Quisiera detenerme un minutito en esta estructura muy característica de bacterias gram negativas, que es el lipopolisacárido. Entonces, nuevamente aquí tenemos un esquema de la estructura de superficie y en particular de la membrana externa. Entonces, el lipopolisacárido es esta estructura que está anclada, digamos, a la cara externa de esta membrana externa. Y, por lo tanto, si se pueden fijar, contiene una estructura que es lipídica y después una estructura que está formada más bien por polisacáridos. Por eso es que se llama el lipopolisacárido. Entonces aquí les muestro un poco más en detalle esta estructura. Tenemos el lípido A, que sería esta parte lipídica que va directamente inserta en la membrana externa. Un core, que está formado por ciertas moléculas de azúcar, y después lo que conocemos como el antígeno O, que son varias repeticiones de otros tipos de moléculas de azúcar. Y esto es muy importante porque entre las propiedades funcionales de este antígeno está que esto es lo que es reconocido normalmente de las bacterias por el sistema inmune. También quisiera referirme brevemente al flagelo. Esta es una estructura que tienen algunas bacterias y también algunas arqueas y que les permite el desplazamiento. Y merece, yo diría, unos minutos hablar sobre esta estructura porque es una estructura increíblemente compleja, formada por muchas proteínas que están ensambladas de una manera muy sofisticada. Incluso es tal el nivel de sofisticación que hay algunos que incluso sostienen de que sería imposible que esto haya evolucionado con este nivel de complejidad, digamos, por evolución natural como la entendemos, sino que habría, no sé, intervención de alguna mente, digamos, o alguna intervención por así decirlo, digamos, intencionada de alguien, no sé, por así decirlo. No entiendo muy bien la teoría, pero en el fondo a lo que voy es que es impresionante el nivel de complejidad de la máquina. ¿Ya? Y entonces, bueno, está formada por diversas proteínas, está anclada a la membrana, tiene distintos componentes y además tiene está acoplado a una especie de motor que normalmente está acoplado al flujo de iones, ya sea protones o iones sodio, a través de la membrana, y entonces estas proteínas de alguna manera permiten acoplar ese flujo de iones como una energía que permite que esto rote, ¿ya? Y entonces se pueda mover esta hélice y de esa manera las bacterias se pueden desplazar. Entonces hay variedad respecto de cuántos flagelos o en qué partes de la célula están ubicados. Entonces podemos encontrar, digamos, todo tipo de variedad en ese sentido. Y aquí les dejo un esquemita un poquito más complejo de las distintas partes que tiene este flagelo para que se den cuenta que en realidad es bastante sofisticado. Ok, quisiera referirme ahora a la información genética, en qué parte de la célula está ubicada en la célula bacteriana, y esta parte es lo que conocemos como el nucleoide. Entonces, esto podría ser un esquema que refleja más o menos cómo es el nucleoide bacteriano. Está lejos de ser el DNA suelto, desempacado, sino que más bien es un DNA que está enrollado en sí mismo y además asociado a muchas proteínas que justamente permiten que se mantenga compacto y que cuando se requiera también se descompacte, porque evidentemente para que puedan expresarse los genes que están ahí necesitamos que
ese DNA sea accedido por ciertas proteínas que llevan a cabo esa función de expresión. ¿Ya? Y también es sabido que dependiendo si la bacteria está creciendo activamente, el nucleoide está de una manera y si está en fase estacionaria está de otra. O sea, aquí está más desenrollado, digamos, hay más hebras que están siendo expresadas, más proteínas quizás que están, por ejemplo, estos factores de transcripción en verde que están unidos para la expresión de genes, mientras que si la bacteria está en fase estacionaria, o sea, cuando no está creciendo activamente, esto está mucho más enrollado, formando hebras más gruesas y menos abundantes, y sin muchos factores de transcripción actuando. Les comentaba también que dentro de las células bacterianas, parte de la información genética está en moléculas que están aparte del cromosoma. Normalmente las bacterias y las arqueas tienen solo un cromosoma, hay excepciones por supuesto, y ese cromosoma es circular. Y además, bueno, la gran mayoría de los grupos bacterianos al menos poseen estas moléculas que son plásmidos, que son como pequeños cromosomas, pero de un largo mucho menor. Ahora, esto también varía mucho entre organismo y organismo. Hay algunos organismos, por ejemplo, la bacteria que tiene el genoma más pequeño conocido es más o menos de 500 kilobases, o sea, 500.000 pares de base, mientras que hay otras bacterias que tienen 8 millones de pares de base. Por lo tanto, hay amplias diferencias. Y plásmidos hay desde, no sé, 2.000 pares de base hasta 300.000 pares de base. Y normalmente estos plásmidos codifican ciertas funciones accesorias, o sea, la célula podría vivir si es que pierde ese plásmido, pero muchas veces ese plásmido le confiere ciertas ventajas. Y por lo tanto a la célula de alguna manera le conviene mantenerlo ahí. Y justamente, bueno, este cromosoma y estos plásmidos no son una información genética, digamos, estática, sino que para muchas bacterias esto va cambiando y ocurren ciertos rearreglos al interior de la célula en donde ciertas zonas del cromosoma cambian de posición, o muchas veces las bacterias adquieren información genética desde el medio ambiente y la incorporan a su cromosoma, o también hay algunos bacteriófagos, virus que infectan bacterias que trasladan parte de la información genética de una primera bacteria que infectaron a otra bacteria, y ese fenómeno se llama transducción. Y también conocemos el fenómeno de conjugación, en donde dos bacterias pueden entrar en contacto directo y formar una especie de tubo por el cual estos plasmidios sobre todo pueden ser transferidos. ¿Ya? Entonces, todas estas formas aseguran que las bacterias puedan sufrir cierta evolución de su material genético, en donde entonces pueden de alguna manera captar información del medio que a lo mejor les permita ahora hacer nuevas cosas. Entonces, cosas como estas son las que nosotros aprovechamos en el laboratorio para introducirle a la bacteria información genética, por ejemplo, un plasmidio que tenga la información requerida para que la bacteria ahora produzca la proteína fluorescente verde, que era el ejemplo que les mostraba anteriormente. De hecho, esta es una fotografía de microscopía electrónica real en donde se ven dos bacterias haciendo conjugación. Bien, finalmente en los minutos que queda quisiera hablarles brevemente sobre las arqueas. Yo conozco mucho más sobre bacterias y en general se conoce mucho más sobre bacterias que arqueas, principalmente porque las arqueas se encuentran en ambientes que son poco explorados y que además tienen condiciones extremas que son difíciles de reproducir en el laboratorio. Entonces, nosotros en la facultad tenemos la suerte de contar con un académico, un microbiólogo, que es el doctor Carlos Jerez, que él trabaja con arqueas, y bueno, también el doctor Nicolás Guiliani, que también es microbiólogo. Entonces, ellos tienen que tener sus incubadores, no sé, de repente a 60 grados, 80 grados para poder crecer estos microorganismos, y eso además tiene otras complicaciones asociadas. Entonces no es muy fácil trabajar con ellos. Pero bueno, en cuanto a sus formas, también son muy diversas, al igual que en el caso de las bacterias. Y nuevamente aquí les dejo una tabla comparativa, pero más bien orientada a las diferencias de la estructura de las células de los tres dominios, de las bacterias respecto a las arqueas. Cuáles son las cosas que cambian principalmente. Entonces vamos a referir a algunas de ellas. Lo primero, los lípidos de membrana son diferentes en el caso de las bacterias respecto a las arqueas.
Acá tenemos como son en bacterias, ¿cierto? Son estos fosfolípidos que tienen una cabecita y dos colitas de ácidos grasos que se enfrentan a otro fosfolípido que entonces, digamos, deja para el mismo lado sus colitas de ácidos grasos. En el caso de las arqueas, hay muchas que en realidad la bicapa está formada por una única molécula. O sea, aquí hay dos moléculas, pero si se fijan acá esto es un continuo, por lo tanto es una única molécula, ya que tiene dos cabecitas y un centro que es hidrofóbico. ¿Ya? Y estas entonces moléculas son de tipo isoprenoide, el nombre no importa mucho, pero se conocen también como arqueol. Entonces esa es una diferencia importante, aunque también se han encontrado algunas arqueas que si bien tienen, no es lo mismo, fíjense acá estas son cadenas que no tienen ramificaciones, como el caso de las arqueas en donde están estas ramificaciones que están acá, por eso es que son de tipo isoprenoide y no de tipo, digamos, fosfolípido común y corriente como es el caso de las arqueas, ¿ya? Por así decirlo. Pero tenemos entonces algunos que son continuos y otros que son dos enfrentados. ¿Qué otras diferencias encontramos? Una muy importante y característica de la arquea es la presencia de esta capa S, que es una capa de proteínas que recubre toda la célula. De todas maneras, hay algunas bacterias que tienen capa S, pero no es tan común como en el caso de las arqueas. La gran mayoría de las arqueas tienen capa S. Y aquí tenemos entonces una gran variedad de formas y de estructuras, pero en general entonces una capa de proteínas es una monocapa, o sea, forman como una especie de lámina delgadita de proteínas que recubre toda la célula y es un arreglo más bien cristalino. Ya vamos a ver cómo son las formas. Y aparte de esta capa S, también pueden haber algunas arqueas que tienen otro tipo de polímeros en su superficie que podrían ser, digamos, análogos a lo que sería el peptidoglicano en bacterias, por ejemplo, esta pseudomureína, en el caso de estas arqueas del grupo Methanothermus. Podemos tener entonces combinaciones de cosas, tener una capa S de esta manera y una pseudomureína, a lo mejor solo capa S de esta manera. Tenemos también, o se han identificado algunas arqueas que tienen doble membrana, o sea, tienen una membrana externa además de la membrana plasmática, etc. Entonces la variedad es bastante amplia y aquí hay algunas fotos de microscopía electrónica de distintas superficies celulares de diferentes arqueas. Respecto a la capa S, les decía, es una estructura cristalina que forman las proteínas en la superficie, y acá también tenemos mucha variedad respecto a la simetría que adquieren estas proteínas y a las características que le otorgan a la célula. Y en general, perdón, antes de ver esto, se me olvidó decir de que la capa S, entonces, dentro de sus principales funciones, están estructural, por supuesto, mantener la forma de la célula. Las arqueas no tienen peptidoglicano y por lo tanto no poseen esta pared celular que ayuda a mantener la forma de la célula y a protegerla de la presión osmótica. Por lo tanto, en muchas arqueas la capa S es la que cumple esta función. Y además tiene una función de protección, muchas veces, por ejemplo, para la protección contra la infección por virus. Ya, y finalmente quisiera hablarles de hongos muy brevemente. Aquí entonces nos movemos al mundo de los microorganismos eucariontes. Y en este caso, ellos sí tienen pared celular, pero no es una pared de peptidoglicano, sino que más bien es una pared de una sustancia que conocemos como quitina. Aquí les muestro un árbol muy simplificado de la diversidad de hongos, los más estudiados y quizás los grupos, no sé, quedémonos con que son los más estudiados, son estos dos, ascomicota y basidiomicota, son además los dos únicos grupos que comprenden hongos que son unicelulares, que son estas que conocemos como levaduras. Estos serían como en el fondo los hongos microscópicos propiamente tal, mientras que el resto de los hongos que vemos acá son estas setas multicelulares, que están formadas por estas masas de micelios que son en el fondo muchas células que crecen sin septarse y forman en su conjunto lo que conocemos como hifas, ¿ya? Que son estas especies de fibras de tejido de hongo. Y por otra parte tenemos las levaduras, que son estos hongos unicelulares, y el más conocido, por supuesto, es Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura que usamos para hacer pan, para hacer vino, para hacer cerveza.
¿Y cómo es la estructura de la célula de estas levaduras? Bueno, es básicamente lo mismo que cualquier célula eucarionte, como la que vimos al principio de la clase, entonces que tiene su núcleo, tiene su sistema de endomembranas, tiene su aparato de Golgi, su retículo, tiene sus mitocondrias y otros organelos que son característicos de las células eucariontes. Quizás la única diferencia es la forma principalmente. Esta forma, y que es muy característica de no todas las levaduras, ojo, es característica de, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, pero hay otras levaduras que se dividen de otra manera, y ahí me refiero entonces a la formación de esta yema, que es una especie de protuberancia que le sale a la célula y que va a transformarse después en la célula hija. Y en este caso no es una célula madre que se divide en dos células hijas, por lo tanto, una vez que se generan las dos hijas, es como que la madre desaparece, ¿cierto? Se transforma inevitablemente en las dos hijas y en ese mismo sentido desaparece como ente inicial. En el caso de las levaduras es una célula madre que a lo largo de múltiples procesos de reproducción va a ir generando hijas, estas yemas hijas, que de hecho le van a ir dejando cicatrices, que son estas cicatrices que vemos en la foto. Son cicatrices, digamos, maternales, por así decirlo. Bien, eso era todo lo que les quería comentar respecto a la estructura de las células microbianas. Entonces, recapitulando, hicimos una pasada por, digamos, cómo se habrían originado estas células y teniendo siempre en claro de que tanto las células eucariontes como procariontes habrían provenido de un mismo ancestro, que es este ancestro Luca, y que se habría pronto diversificado en dos ramas, una rama bacteria, una rama arquea, y que en algún momento de la evolución se produce la simbiosis que da origen a las células eucariontes que siguen de ahí en adelante una rama aparte. Entonces revisamos cómo era la estructura de las células de las bacterias y un poquito también de las arqueas y de las células eucariontes, que además son las que normalmente se ven con mayor detalle en los cursos de biología celular y en la mayoría de los cursos de biología en general. Así que, bueno, nos vemos para la sesión de discusión de esta clase. Espero que lleguen con muchas dudas. Yo voy a estar completamente disponible para poder resolverlas y, por supuesto, para poder complementar algún aspecto que haya quedado no muy claro o que ustedes tengan mayor interés en profundizar. Así que hasta la próxima.